Devocionales de la Iglesia Evangélica Salem presenta La Pausa, un momento para descansar en la palabra. Hoy, experiencias espirituales. Estimado oyente, ¿con qué ánimo te has levantado hoy? ¿En qué punto te encuentras? La historia del pueblo de Israel nos enseña que hay al menos 4 estados espirituales por los que podemos pasar: la esclavitud, la incredulidad, la conquista y la disciplina. Y lo importante no es qué papel jugamos nosotros, sino qué lugar ocupa Cristo en cada uno de ellos. Para el pueblo de Israel, Egipto fue una prisión, los 40 años de desierto un tiempo de incredulidad y desobediencia. Canaán, una tierra para apropiarse de la herencia que Dios les prometió, y Babilonia, un lugar de espera y disciplina. Pero no vayamos tan rápido, ni nos adelantemos. Comencemos por el primer estado de todos, la esclavitud. El pueblo de Israel permaneció esclavo en Egipto durante 400 años. Esta experiencia, la de la esclavitud, es la primera por la que pasamos todos. Antes de nuestra conversión, hubo un tiempo en que éramos esclavos. Nuestra naturaleza caída buscaba constantemente algo a lo que hacerse adicta. ¿Sabes por qué? Porque no teníamos dominio propio. Nos solíamos mover entre 2 parámetros, lo que nos gustaba y lo que no nos convenía. Buscábamos constantemente satisfacer nuestros deseos sin pensar en las consecuencias. La mayoría de las adicciones comienzan con algo que nos gusta, pero no nos conviene. Nuestra naturaleza caída hace que tengamos una tendencia natural al pecado. ¿Quién no ha sido esclavo del pecado? El Egipto de Israel representa el sistema de vida mundano. En este, uno lucha en sus propias fuerzas por sobrevivir contra las injusticias, las adicciones, las relaciones rotas, la enfermedad y hasta la muerte, pero sin éxito, porque tarde o temprano nos damos cuenta de que no somos nosotros quienes podemos romper ese yugo de esclavitud y de pecado. Egipto se presentó en un principio como un lugar de protección para Israel, pero con el transcurrir de los años, el crecimiento y la prosperidad de Israel se convirtió en una amenaza para el propio pueblo. Los gobernantes egipcios se sintieron preocupados por el crecimiento en número de los israelitas y respondieron con violencia e injusticia, subyugando a los hijos de Dios. ¿Acaso no ocurre lo mismo con muchos creyentes? Confunden la ayuda y provisión puntual de Dios para un momento concreto de sus vidas en el mundo, creyendo que si Dios les ha llevado hasta ahí es con el fin de que se establezcan definitivamente, y nada más lejos de la realidad. Si hay algo que nos cuesta es discernir con claridad cuándo debemos avanzar y cuándo parar, cuándo luchar y cuándo no confrontar, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo esperar. Dios no nos llama a sentarnos en el sistema de este mundo, pues aunque estemos en él, no pertenecemos al mismo. Olvidamos con facilidad que somos peregrinos y que nuestra verdadera patria no está aquí, sino que es celestial. Abraham, el amigo de Dios, habitó en una tienda y adoró en un altar que montaba y desmontaba según el lugar al que Dios le dirigía. El Dios del universo no nos quiere arraigados a un mundo que tiene los días contados. Las huertas de Egipto se regaban a través de las acequias, símbolo de retención y de agua estancada, inmovilismo o estancamiento, falta de crecimiento y ausencia de discernimiento espiritual. Ningún Dios creado por el ser humano puede librar a las personas de las cadenas de la esclavitud. Hay un punto en que aquello que comenzó como una bendición se ha transformado sin darnos cuenta en una prisión de la que no podemos salir. ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Cómo he terminado así? Desviarnos 1 milímetro de la perfecta voluntad de Dios puede distanciarnos del mismo toda una eternidad. Si todo acabara con la esclavitud, estaríamos perdidos, no tendríamos esperanza. Gracias a Dios, el Padre nos envió a Jesús como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos regaló un libertador. Nunca encontraremos en ninguna parte mayor libertad que la que Él nos ofrece. Él nos libra de nuestro propio mal, de nuestras tendencias egoístas, de nuestras adicciones,
de cualquier cosa o persona que pueda subyugarnos. Él nos invita a llevar su yugo porque es fácil. Él nos tiende la mano para que nos levantemos, nos quita el gran peso del pecado con el que no podríamos correr la carrera y nos dice: vamos, salgamos de aquí, tengo algo nuevo para ti. Jesús es nuestro libertador. Solo Él puede devolvernos nuestra verdadera identidad. Nadie nos conoce mejor que Él. Nunca nadie ha confiado ni se ha implicado tanto en el ser humano. Permíteme que te hable del segundo estado espiritual que atravesó Israel, el de la incredulidad y la desobediencia. Este viene simbolizado por el desierto, 40 años dando vueltas en una tierra hostil. Así nos ocurre a los creyentes que, aunque liberados del yugo del pecado, no vivimos conforme a las promesas que Dios tiene para nosotros. Avanzar hacia adelante con la cabeza girada hacia atrás es muy complicado. Para muchas personas, sus experiencias pasadas son un freno que les impide mirar hacia adelante y progresar. Cuando hacemos más caso a nuestra experiencia pasada que a lo que Dios nos dice en el presente, nos hundimos en las arenas movedizas de la incredulidad y la desobediencia. Dios se presenta a sus hijos como el gran yo soy. Él lo abarca todo, pasado, presente y futuro. Sus tiempos están por encima de los nuestros. De hecho, Él creó todo lo que existe y nada escapa a su control, ni siquiera nuestro pesado pasado. En una ocasión, una persona quería seguir a Jesús, pero antes le dijo: «Maestro, deja que vaya y entierre a mi padre». Jesús mismo le respondió que el reino de Dios tiene que ver con la vida, no con la muerte, que no conviene dilatar ni posponer la voluntad de Dios para mañana. Jesús sigue llamándonos a actuar en fe hoy, para aprovechar bien el día. Ahora quiero hablarte del tercer estado o lugar, Canaán. Dios ha establecido una vida plena, llena de oportunidades para nosotros en Canaán. Pero las dificultades que vemos en esa tierra nos hacen dudar, nos hacen temer e incluso huir de la misma, dejando marchar muchas bendiciones. Cristo lleva al creyente a una vida de plenitud. Sin embargo, muchos creyentes se asustan ante los gigantes que habitan en Canaán, y lejos de ver a los mismos a través de los ojos de Dios, como seres diminutos, se dejan llevar por el temor y adquieren una visión desvirtuada de Dios, en la que Él mismo se presenta como un Dios muy pequeño y limitado, tanto que pareciera no tener suficiente poder para vencer a nuestros gigantes. Estimado oyente, la palabra está llena de promesas para los hijos de Dios. Nuestro Dios, al igual que con Josué, se nos presenta como el gran capitán que ha conquistado todo para sus hijos. A su lado, bajo su cobertura, siempre estaremos seguros. Jesús quiere conducir nuestra vida hacia la verdadera plenitud. Es posible que en ocasiones tengamos que pasar por el desierto, pero la finalidad no será morir en el mismo, sino prepararnos para lo que viene después. ¿Sientes que Jesús es tu capitán? Él confía en ti, de hecho, cuenta contigo. ¿Confías tú en Él? ¿Estás dispuesto a decirle: «Contigo, Jesús, puedo entrar en Canaán y derrotar a estos gigantes»? ¿Qué te preocupa? ¿Qué retos tienes hoy por delante? ¿Podrá Dios fortalecerte y darte la sabiduría que necesitas para enfrentarlos en su poder? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, respondería el apóstol Pablo. Y llegamos al último estado, el que viene representado por Babilonia, un lugar de disciplina. Israel soportó allí 70 años de cautiverio a causa de su desobediencia a Dios. Sin embargo, Dios continuó protegiendo a sus hijos durante el cautiverio porque su corrección no busca destruirnos, sino hacernos crecer y madurar en la fe. Estimado oyente, Egipto, el desierto y Babilonia representan lugares de demora, derrota y muerte. En oposición, Canaán se presenta como un lugar de vida, poder y victoria. Jesús es nuestro libertador, el gran capitán que da sentido a nuestra existencia. Él quiere que nos apropiemos de la rica herencia que ya ha ganado para nosotros. Termino como empecé. ¿En qué punto se encuentra tu vida? ¿Necesitas liberación? ¿Atraviesas un desierto? ¿Estás en plena conquista o pasas por un periodo de disciplina? Estés donde estés, recuerda que Jesús está contigo. Él puede liberarte,
Él te ayudará a mirar hacia adelante, Él te fortalecerá para la lucha diaria e incluso, aún en medio de la exhortación y corrección, te seguirá amando. Así es, el que comenzó la buena obra será fiel en terminarla. Gracias por escuchar La Pausa. Devocionales de la Iglesia Evangélica Salem.